Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablarles de Hebreos 1. Como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra. Significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Mis canales de contacto son en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j. Ay, no puse mi correo. Mi correo electrónico es daza.predicaciones@gmail.com. Bueno, hoy les quiero hablar de Hebreos 1. ¿Por qué les quiero hablar de Hebreos 1? Ayer sin darme cuenta ya terminamos Levítico 27. Como había dicho al principio, creo que dije, Levítico es el libro que para mí es más aburrido, más cansón, más difícil, o era. Ahorita que lo acabo de leer de esta manera con ustedes, me pareció un libro muy bueno, muy interesante, que nos da muchas luces, que nos habla mucho del templo de Dios, del acercarnos a Dios, cosas muy buenas, y eso está en el Antiguo Testamento. Pero aquí en Hebreos 1, quise leerles ahora Hebreos 1 porque en Hebreos 1 nos habla un poquito de cosas del Antiguo y creo que habla mucha parte del Levítico. Entonces quería traerles Hebreos 1. Para muchos autores, Hebreos está escrito por Pablo, el apóstol Pablo, aunque generalmente Pablo, o sea, Pablo en todas sus cartas dice, él saluda, o sea, él se identifica. En todas sus cartas él se identifica, yo, Pablo, o sea, está explícito el destinatario. En Hebreos no hay un destinatario, el destinatario no, el que lo hace, o sea, el autor, está explícito el autor. Pero en Hebreos no hay explícito el autor, no es la misma forma de escribir de Pablo. Para mí, Hebreos está escrito por Apolo. ¿Quién es Apolo? Y algunos eruditos y algunos teólogos también piensan igual. ¿Quién es Apolo? Apolo es una persona que conoció a Dios, que era una persona muy entregada también al Señor y que apareció en el momento, no con el Señor, ¿cierto? No cuando el Señor estuvo estuvo en esta tierra como humano y después murió. No, Apolo no lo mencionan ahí. Apolo lo vienen a mencionar tiempo después, cuando ya aparece Pablo. O sea, aparece Pablo y después aparece Apolo. Y nos muestran a Apolo como una persona que estaba hablando el mensaje de Dios de una manera muy fuerte, hablando, pero al parecer Apolo era apóstol, no era, pudo haber sido discípulo de Juan el Bautista, o de alguna manera recibió el mensaje de Juan el Bautista en su vida. ¿Cierto? Recordemos que Juan dio un mensaje. Cuando Apolo vino, él solamente conocía hasta el mensaje de Juan. ¿Qué pudo haber pasado ahí? No se sabe. Si fue que solamente le escuchó el mensaje de Juan y no se dio cuenta quién era Jesús, o alguien después vino y le habló del mensaje de Juan, tiempo después de que ya había muerto el Señor Jesús, pero no le había hablado, pues esa persona que le habló a él no sabía del Señor Jesús, realmente como tal específicamente. Entonces Apolo hablaba del mensaje de Jesús, pues hablaba del mensaje del Evangelio, pero solamente hasta Juan el Bautista, hasta decir a la gente, arrepiéntase y bautícese para el perdón de pecados, pero no mencionaba a Jesús, porque él hasta ahí no conocía ese mensaje. Al principio Juan el Bautista no hablaba de Jesús, fue después cuando Jesús se presentó y se bautizó. Recordemos que Juan el Bautista estuvo bautizando mucha gente en el Jordán y no sé si en otros ríos, pero cuando llegó el Señor Jesús, pues también lo bautizó, y a partir de que bautizó al Señor Jesús, le dijo a sus discípulos, vea, ese es el Cordero de Dios. Y ahí es donde vemos que un discípulo de Juan el Bautista, que es Andrés, el hermano de Pedro, se fue en ese mismo momento para ser discipulado por el Señor. O sea, dejó a Juan porque dijo, bueno, si este ya me dijo quién es el Cordero, pues ahí es donde, para allá es donde voy. Entonces dejó a Juan y se fue y se volvió discípulo del Señor Jesús. Entonces muchos le dijeron, ay, pero mira, muchos se van y se bautizan con el Señor Jesús. Le dijeron a Juan el Bautista y le dijo, pues que ese era el objetivo, ¿cierto? El objetivo de él era simplemente mostrar a Jesús y que era necesario que él menguara, pero que Jesús creciera. Y justamente cuando Juan el Bautista fue decapitado por orden de Herodes, entonces el Señor Jesús extendió su ministerio, ¿cierto? Eso nos muestra que para que el Señor crezca en nuestro ministerio, el centro tiene que ser Jesús. Cuando somos el centro nosotros,
en nuestro orgullo y nuestras preocupaciones, pues el ministerio en nuestra vida no va a crecer, porque el que tiene que crecer en nuestra vida es Jesús, no nosotros, nosotros debemos menguar, ¿cierto? Eso no significa que deje uno de existir, no, sino que menguar significa uno dejar que Dios actúe en uno. Incluso cuando Juan el Bautista apareció, ve, cuando el Señor Jesús empezó a hacer tantos milagros y Herodes que había decapitado a Juan, dijo, no, ese es Jesús, ve, ese es Juan que resucitó. O sea, cuando vio a Jesús, dijo, no, es que ese es Juan que resucitó. Y sí, sí era Juan que había resucitado, porque cuando muere Juan el Bautista, Jesús aparece en escena. ¿Por qué? Porque si yo muero a lo que yo soy, a mis deseos, a mis anhelos, realmente Jesús puede aparecer en mi ministerio. Si no, Jesús no aparece. O sea, si yo estoy con mi orgullo, con que conozcanme a mí, yo sí soy, yo sí hago, mire yo como ayuno, mire yo como oro, yo sí soy buena. No, cuando yo soy el centro de la predicación, Jesús no aparece. Pero cuando yo muero en mis deseos, en mis anhelos, en mi carne, entonces Jesús realmente aparece. Entonces lo que estaba diciendo Herodes era cierto, que ya Jesús al morir realmente Juan el Bautista pudo aparecer en Jesucristo. Si Juan el Bautista hubiera seguido en la escena, no hubiese habido el ministerio de Jesús. Por eso Juan dijo, es necesario que yo mengüe y para que Él crezca. Entonces, siempre Jesús, para que crezca nuestro ministerio, para mostrar a Jesús nosotros como personas, lo que queremos, lo que anhelamos, debe morir y entregarlo todo al Señor, que Él sea el que haga su perfecta voluntad en nuestra vida. Bueno, entonces, con esta introducción vamos a orar y vamos a leer Hebreos 1. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia en mi vida. Te pido, Padre, que te glorifiques en el nombre del Señor Jesús y que traigas una palabra que transforme vidas, transforme corazones y, Señor Dios Todopoderoso, que realmente yo muera para que Cristo viva y para que este ministerio realmente crezca, que realmente tú crezcas en este ministerio, Señor Jesucristo. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Hebreos 1. Habiendo Dios hablado, bueno, entonces, ¿por qué quiero leer Hebreos 1? Sí, porque pienso que lo escribió Apolo, bueno, yo creo que no les terminé de contar la historia. Entonces, Apolo, sabiendo solamente hasta Juan el Bautista, y Juan el Bautista había muerto hacía rato, porque ya había pasado, apareció en escena Pablo, entonces había pasado mucho tiempo, y entonces aparece Apolo, y Apolo predicaba, predicaba hasta el bautizo de Juan, o sea, no sabía de Jesús. Entonces Aquila y Priscila, que era una pareja de esposos, lo tomaron y le enseñaron y le instruyeron. Le dijeron, mira, le dijeron más las cosas para que entendiera más, ¿cierto? Dijeron, bueno, no solamente esto predicó Juan el Bautista, pero ya vino Jesús, pasó esto, murió, resucitó y entonces él ya entendió más el Evangelio realmente. Y eso pasa a mucha gente se queda en el Antiguo Testamento y no entiende el Evangelio. Miren que yo les leí a ustedes Levítico, pero aunque yo les leí Levítico, yo les hablé del Nuevo Testamento, yo les hablé de Cristo. Es que no tiene sentido usted leerse y quedarse en el Antiguo. Una predicación involucra hasta donde estamos y hasta donde estamos entender. Levítico estaba hablando de algo cuando Cristo no había venido, pero estaba anunciando la venida de Cristo y lo que iba a pasar con Cristo. ¿Cierto? Entonces, cuando Cristo aparece, ya yo puedo decir qué es lo que significa realmente Levítico. Así, Apolo pudo decir lo que significaba realmente el bautizo de Juan, porque ya vino Jesús, ya sabía de Jesús, ¿cierto? Entonces es eso. Yo pienso que este Hebreos es escrito por ese personaje que es Apolo. ¿Qué más pasó con Apolo? Apolo era muy, dice la escritura en Hechos de los Apóstoles, que Apolo llegaba y decía, o sea, hablaba del Antiguo Testamento de una manera tan tajante, tan bien, que mostraba al Señor Jesús de una manera con el Antiguo muy excelente, que eso es lo que vemos en el libro de Hebreos. Por eso pienso que el libro de Hebreos es escrito por Apolo, pero igual eso es, no importa quién lo haya escrito, lo importante es que fue escrito inspirado por el Espíritu Santo y por alguna razón Dios no quiso, y Dios es perfecto, no quiso decir quién era el autor de Hebreos, ¿cierto? Entonces voy a leerles. Habiendo Dios, Hebreos 1, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas. Estamos viendo Levítico, donde Dios le está hablando por Moisés, y vemos muchos otros libros del Antiguo donde Dios hablaba por medio de otros profetas, ¿cierto?
Jeremías, Isaías, ¿cierto? Pero ahora, entonces vamos a ver, en esos posteriores días Dios nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Sí? Por eso dice, por medio del Hijo, ya no profetas. El último profeta que nos habló el último profeta que nos habló de Dios, ¿cierto? En cuanto, o sea, el último profeta que Dios usó para hablarle a la gente fue Juan el Bautista. Ahora ya Dios no usa ningún profeta, usa a su Hijo. En la actualidad, Dios habla por medio de su Hijo Jesucristo. Ah, pero el Hijo está en el cielo, sí, pero sigue hablando. Recordemos que Él dijo, yo no los dejaré solos, yo vendré a vosotros. El Hijo sigue acá porque Él envió su Santo Espíritu y por eso yo les digo que soy maestra de la palabra, que enseño la Escritura por medio del Espíritu Santo. O sea, es eso, porque el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo en nuestra vida. Entonces voy a volver a empezar. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos posteriores días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Entonces dice que nos habló, o sea, nos está diciendo en tiempo pasado, o sea, ya nos habló. O sea, ya Dios nos habló. Cuando vino a su Hijo a la tierra, ya Dios nos habló. Ya es que nosotros lo escuchemos. Pues el caso de Juan de Apolo. Ya Dios había hablado, ya Jesús había venido, pero Apolo no se había enterado, ¿cierto? Ya Dios habló, ya lo que tiene que hacer cada persona es enterarse de lo que Dios habló. ¿Sí? Desatrasarse, la gente está desactualizada, muy desactualizada cuando lee el Antiguo Testamento y se quedan ahí solamente en el Antiguo sin mostrar a Jesús en ese Antiguo Testamento, están desactualizados porque ya Dios habló en el pasado por los profetas, pero ahora en la actualidad ya habló por su Hijo, ya habló y ese es el fin de lo que el Señor quería. Él habló por los profetas, pero lo que él quería era, al final, los profetas estaban anunciando a su Hijo, entonces que reconocieran a su Hijo para ir a hablarnos con su Hijo por medio de su Hijo, porque cuando Dios nos habla por medio de su Hijo es como si Él directamente nos hubiera hablado. Es como si lo hubiéramos visto a Él, cuando su Hijo vino en forma humana a la tierra. Por eso Jesús cuando estaba en la tierra y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, el que me ve a mí ve al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O sea, es la manera perfecta. En los profetas no era así, pero con la venida del Hijo sí. Bueno, entonces voy a seguirles leyendo. Entonces Dios ya nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, si ve la imagen de Dios es Jesús. La gente no tiene que hacer una imagen de Dios. La única imagen de Dios es Jesucristo. Sí, mi imagen es una foto, pero la imagen de Dios, porque Dios es espíritu, es su Hijo que vino en carne. Entonces yo, para adorar al Padre, para adorar a Dios, ¿qué hago? Adoro a su Hijo que vino en carne. Si nosotros no adoramos a Jesucristo que vino en carne, no adoramos realmente a Dios. Es reconocer que el Hijo de Dios vino en carne, vino y murió por todos mis pecados. Entonces, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Jesucristo, ¿dónde está? Está a la diestra. O sea, Él purificó todo, nos purificó a nosotros y se sentó a la diestra. O sea, Jesús ya hizo todo su trabajo. El sentarse a la diestra significa lo que Él dijo en la cruz. Todo está consumado. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como iglesia? Creer, porque ya, o sea, es tiempo pasado. Ya lo que Dios iba a hacer por nosotros, ya lo hizo, ya lo dijo. Ya es cuestión de creer lo que ya pasó. Es como, por decir algo, eh, tú quien quiere que seas mujer, hombre, niño, el Señor te dejó una herencia, pues tu padre o alguien, un tío o alguien te dejó una herencia. Ya te la dio, lo que tienes que hacer es ir a reclamarla. La herencia ya está dada, es Jesucristo, nuestra herencia. Ya es tiempo pasado, ya está escrito. Lo que tenemos que hacer es reclamar eso que ya es pasado. No es que Jesús va a venir a hacer algo por mí, ya el Padre hizo algo por mí dando a su Hijo. No le trata, Señor, ¿qué vas a hacer por mí para? Ya todo está hecho, mi amado. Es que usted reconozca que usted no tiene por qué vivir en pecado porque ya alguien le dijo, no tienes que vivir en pecado, yo ya te salvé, pero tienes que creer en mí. Tienes que reclamar eso. Si tú no reclamas eso, no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada. Si un profesional no reclama su título, pues no pasa nada. Tiene que reclamar su título. Tiene que ir, graduarse, reclamar su título, hacerlo efectivo, sacar su tarjeta profesional, todo lo que tiene que hacer, ¿cierto?
Si te dan un regalo o un subsidio, si no vas y reclamas, pues no pasa nada. O sea, todo tiene que ir, y así con las herencias. Jesucristo es nuestra herencia, es la verdadera herencia que el Padre nos dio. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, Jesús es nuestra herencia, el regalo que el Padre nos dio. Herencia es eso que el Padre dice, bueno, de lo mío yo te voy a dar a ustedes. ¿Y qué es lo del Padre, su Hijo? Y nos lo dio para salvarnos. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Entonces está hablando de Jesucristo, claro, y está hablando de Jesucristo, el que vino en carne, porque dijo, yo te he engendrado hoy. Jesús vino siendo engendrado cuando vino a esta tierra. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿sí? Él metió a su primogénito al mundo, ¿sí? Cuando le dijo, mi hijo eres tú, es porque le está diciendo al de carne, mi hijo eres tú, ¿sí? Jesús cuando nació ya sabía, eres el hijo de Dios. Esa carne y ese cuerpo, eso es él, el hijo de Dios. Pero aquí nos dice que cuando él introduce al primogénito en el mundo, o sea, el primogénito ya existía, solamente que lo introdujo al mundo. ¿Cómo lo introdujo? Engendrándolo, ¿ok? Porque el Padre y el Hijo siempre han existido en la eternidad, porque Dios es eterno. O sea, siempre. No hay una eternidad donde el Padre existiera y el Hijo no. Porque el Padre es el Padre eterno. ¿Cómo podría haber un Padre eterno si no hay un Hijo eterno? Siempre existió. Solamente que cuando fue engendrado, cuando vino a la tierra, fue engendrado como humano. Y le está diciendo a ese que vino en carne que es hijo de Dios. O sea, mi hijo eres tú. Está diciendo que ese cuerpo, que por eso es que María no la tocó nadie, ¿cierto? Porque el cuerpo de Cristo viene del Padre. No la tocó nadie. José no tuvo nada que ver ahí, ni ningún otro hombre. Por eso el cuerpo de Cristo viene del Padre, ¿sí? Ese humano viene del Padre, aún su cuerpo viene del Padre. Pero ¿cómo lo introdujo? Por medio de ese cuerpo que el mismo Padre formó, que el mismo Padre engendró. O sea, Dios aportó su genética divina, por eso Jesús es divino. Aunque vino en humano, su cuerpo era diferente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo engendró? Pues cómo lo introdujo al mundo, cómo introdujo al primogénito. El primogénito ya estaba, ya existía. Lo que hizo el Padre fue introducirlo al mundo. ¿Cómo lo introdujo al mundo? Por medio de María. Haciéndole un cuerpo a Jesús en el vientre de María. ¿Cierto? Y ese cuerpo de Jesús tiene que ver con el Padre y con María. O sea, ahí están las dos naturalezas, la divina y la humana. María es la madre del Señor, pero el Padre eterno es el Padre del cuerpo del Señor Jesús. Por eso es que por eso Dios ya había planeado eso desde antemano. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Recuerde que no se pueden mezclar dos cosas de diferente naturaleza. Por eso el humano, Dios creó al humano que tuviera una naturaleza divina también. Por eso nos creó en espíritu. ¿Cierto? Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. ¿Y cómo nos hizo? Espíritus como Dios. Por esa razón, Dios pudo mezclarse con María para engendrar el cuerpo de Jesús. Porque en la palabra de Dios dice que no se pueden mezclar dos cosas de diferente índole. Pero como Dios espiritualmente ya nos hizo para ser iguales a Él, o sea, la gente quiere ser igual a Dios y Dios ya nos hizo iguales a Él. Por eso la Escritura dice, yo os he dicho, dioses sois. ¿Sí? Dios ya nos hizo iguales a Él. Eso no significa que necesitamos adoración, no, esa parte no. Lo que somos de ser Dios es ser creador. Cuando Dios se mostró en escena, ¿qué fue lo que vimos? Su creación. Dios quiere que nosotros seamos creadores. ¿Y creadores de qué? De las cosas que Él ya dijo. O sea, Dios ya dijo que dio a su Hijo. Yo creo eso en mi vida, creyéndolo. Y todas las promesas que también les hablé ayer en Hebreo, al finalizar el Levítico 27, les hablé de promesas. ¿Cómo yo hago real las promesas de Dios en mi vida? Creyendo. O sea, yo que creo lo que Dios ya dijo, que Él ya hizo. Yo lo creo y lo traigo a mi vida. Eso que está en el mundo espiritual lo traigo a este mundo terrenal. Lo hago que se vea. Por eso Dios dice, las cosas que no se vieron, se hicieron las cosas que se ven. Y es así, de esa manera. Entonces yo
sí somos dioses, los hijos de Dios somos dioses, pero no para que nos adoren, sino para crear cosas en las personas, para traer vida, para traer luz. Por eso, cuando hacían milagros, Pablo, Pedro o alguno, ellos hacían milagros, pero era Dios. Pero si no estaba ahí Pablo y Pedro, no pasaba el milagro. Porque ellos creaban cosas porque creían en Dios, porque tenían fe en Dios. Y sí, somos dioses, pero no dioses que nos adoran, dioses que creamos cosas. Eso es lo que significa ser hijo de Dios, ser hijo del Padre. Es ser dioses con D pequeña, ¿sí? Así es que dice la escritura. Yo os he dicho, ustedes son dioses, o sea, Dios es Dios, pero él nos creó a nosotros como dioses de este mundo, para gobernar, para hacer, para establecer. Por eso aquel que dice, ¿dónde está Dios? Está diciendo es que la iglesia nos está mostrando, que yo no me estoy mostrando al mundo, porque ahí está Dios. Donde yo vaya, ahí debe estar Dios. Yo debo ir a llevar sanidad, yo debo llevar libertad, yo debo ir, porque Dios me dio esa potestad por medio de Jesucristo, su único hijo. Pero yo estoy unida a ese hijo único que es el primogénito, que a su vez es el primogénito. ¿Cuándo se convirtió en primogénito? En primogénito, cuando lo introdujo al mundo. Antes era el único, el unigénito del Padre. Pero ahora es el primogénito porque por medio de ese primogénito Dios nos creó, Dios nos formó a nosotros. Porque a cuál de los ángeles jamás, bueno, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus servidores llamas de fuego. Pero respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, mire, ¿qué habla Dios del Hijo? Le dice Dios. Tú eres Dios, es que el Hijo es Dios. Aún viniendo en forma humana, sigue siendo Dios. Por eso a Jesús lo adoraban. Por eso cuando fueron los sabios de Oriente a ofrecerle incienso, mirra y oro, lo adoraron. Lo adoraron. Por eso cuando María se presentó ante Elizabeth y Jesús estaba en el vientre, era un feto, el, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando lo vio Isabel se postró, pero no fue ante María, fue ante Jesús. La gente piensa que se postró ante María, no, dijo, ¿qué hace aquí la madre de mi Señor? ¿Cuál era el Señor de Isabel? O Elizabeth, la prima o parienta de María. Pues el Señor, ella dijo mi señora, no, dijo mi Señor, la madre de mi Señor, porque María sí es la madre del Señor. Eso hay que reconocerlo. Pero no es la madre de Dios, es la madre del Señor. ¿Qué implica? Que Dios se hizo humano y María es la madre de ese cuerpo humano del Señor. Por eso el respeto a María, no la adoración, respeto. Pero hay la gente torpe, algunos endiosan a María y otros masacran a María. No le dan respeto a María. Yo respeto a María y respeto a todos los profetas de la Escritura. ¿Sí? Y respetar a María no es decir que María pecó, claro, dice que no hay hombre que nunca peque, María pecó, sí pecó. Lo único que nunca pecó es Jesús, por eso él murió por nuestros pecados. Pero Jesús es Dios. O sea, porque el Hijo de Dios tuvo que venir en forma humana, porque Dios miró a ver quién podía entregarse por nosotros y no hubo en la tierra nadie, ni María, ni José, ni Isaías, ni ninguno de los antiguos, ni Moisés. Incluso Moisés, Dios lo castigó por un pecado que él tuvo, que él hizo. Quedó consignado. Entonces, mis amados, sí se le debe respeto a María, claro que sí, es la madre del Señor. Yo no me relacionaría con alguien que respeta a mi madre. No, la verdad no. Alguien que va a hablar mal de mi madre, yo le digo, no, lo siento, pero no. Usted puede hablar mal del que usted quiera, pero de mi madre no va a hablar mal. ¿Y que vamos a ser amigos? Jamás. ¿Cómo yo voy a ser amigo de usted hablando mal de mi mamá? Jamás. Ni se le ocurra. Primero mi madre, o sea, yo honro a mi mamá, o sea, y a mi papá también. Entonces, pero en este caso estoy hablando de María. Entonces, alguien que le dice a María cosas feas, Dios, eso no le gusta a Jesús, ¿sí? Y estoy hablando de María, la de la Escritura. Esa María que está en la Biblia, esa. No estoy hablando de María, imágenes que se aparecen por ahí. Esa no es María. Ni la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen de Carmen, eso no es María. Eso no está en la Escritura.
Yo estoy hablando de la verdadera María, la real. Yo hablo del verdadero Jesús, el real, el que está en la escritura y el que está en mi vida. Está en la escritura y está en mi vida. Y yo hablo de la María que está en la escritura. Y a esa María que está en la escritura hay que respetarla. Hay que respetarla porque es la madre del Señor. Entonces, por eso esos evangélicos están mal. Están mal los católicos que idolatran a María y están mal los evangélicos que hablan mal de María. O sea, ¿cómo se les ocurre hablar mal de María? No tienen que hablar mal de María. Hablen lo que está escrito en la palabra y ya. Y respétenla, que es la madre del Señor. Respétenla. No tienen que hablar mal de ella. Como les digo, nadie, yo soy humana. No soy, y no soy perfecta. Pero si alguien habla mal de mi madre, le digo que con esa persona yo no voy a estar. Porque si me respeta a mí, respeta a mi madre. Así es sencillo y así es simple. Si alguien irrespeta a mi madre, no me respeta a mí, sea cual sea la persona. Por eso es tan grave en las relaciones. Una pareja de esposos y el esposo hablando mal de la madre de la mujer o viceversa. Eso está muy mal. Eso está mal. Se le debe dar el respeto. Eso no significa no entender que ha hecho cosas malas, pero no hablar, estar hablando a toda hora, esa vieja, esa señora chismosa, esa tal cosa. No, o sea, como tú hablas mal de la mujer que dio a luz a tu esposo o mal de la mujer que dio a luz a tu esposa. O sea, eres incoherente, tanto hombre, mujer. ¿Mm? Eres muy incoherente porque no respetas. Y así, antes al contrario, si tu esposo está hablando mal de tu suegra, tú antes le debes decir que eso no se hace, porque tú quisieras el mismo respeto para tu madre. Entonces, la gente no entiende el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La gente solamente ve por ellos, por ellos, por ellos, por ellos, por ellos y ya. Y no saben que si yo quiero algo, es lo que debo ofrecer al otro. Yo quiero que respeten a mi mamá, entonces yo respeto la mamá de ese otro. Pero si yo respeto la mamá del otro, ¿cómo pido que el otro respete a mi mamá? Si es dando y dando. Yo doy ese respeto y yo pido que den ese respeto. Y así, entonces respeto a los evangélicos, les pido, y el Señor les ordena, respeten a su madre, es la madre del Señor, respétenla. No estén hablando mal de ella, que a él no le gusta eso. Es que es su madre. Dios es Dios, Jesús es Dios, y él podría decir como Dios cosas de María. Normal, porque él tiene sus dos naturalezas, la humana y la divina. Están las dos naturalezas. Y él como Dios puede decirle algo a María, pero como hombre no le dice nada a su madre, la respeta. Cuando él se dirigía a María que le decía, mujer, o sea, está diciendo, no me estoy dirigiendo a mi madre, me estoy dirigiendo a la mujer, pero a esa mujer la quiero proteger, ¿cierto? Y le dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Dijo, a esa mujer la quiero proteger porque yo soy el primogénito. Jesús era el primogénito de María, el primer hijo de María y José, también. Pues de José no, de María. Y José después tuvo más hijos con María, ¿cierto? Entonces, pero igual para la sociedad civilmente Jesús era el primogénito de José, legalmente lo era. Biológicamente sabemos que no porque el cuerpo de Jesús viene del Padre, como se los dije al principio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Jesús le dijo, mujer, he ahí a tu hijo. O sea, Dios no le estaba diciendo a María que fuera la madre de todos nosotros, sino aparecería en la escritura que María es nuestra madre. No, no es así. Si vamos a mirar quién es la madre de la fe, pues es Sara, pero eso no significa que la vamos a llamar madre. ¿Ok? En ninguna parte de la escritura dice eso. Tenemos a un padre Abraham, pero no es el padre eterno, ¿sí ve? Y así tenemos una madre Sara, pero no, no es una madre eterna, espiritual, no. Estamos hablando de unos padres de fe. El origen de nosotros donde venimos. Es decir, nosotros ya no venimos de Adán y Eva, venimos de Sara y Abraham, por medio de Jesús. Por eso es que se mochó la maldición. Pero por medio de Cristo, no por Sara y por Abraham, es porque de la promesa, viene Jesús, que viene de María, que María viene también de allá, ¿cierto? Viene por medio de la promesa de David, que David viene de Abraham, ¿cierto? Que David viene de Abraham y de Sara, y bueno, entonces viene Jesús también. Y María viene del rey David también. Tanto José como María son descendientes del rey David. Uno por Natán, por su hijo Natán, y otro por su hijo Salomón. José por Salomón, el hijo
por Salomón, un hijo de David, pero había otro hijo de David que era Natán. Y ese hijo, Natán, de ahí viene en María. Entonces sí, es descendiente tanto por promesa como por biológicamente el cuerpo de Cristo. Viene de David. Entonces, por eso le decían el hijo de David. Y por eso nosotros, ¿qué es lo que decimos? Yo, por ejemplo, si me dicen, tus antepasados es Adán y Eva, yo digo no. Yo digo no, biológicamente, pues sí. Pero yo fui insertada, yo siendo de otro lugar, un olivo silvestre o una uva silvestre, no me acuerdo cómo dice la palabra, creo que olivo silvestre, fue insertado en un olivo, no sé, verdadero, ¿cierto? Que es entre Abraham y Sara, que de ahí nació Jesús. O sea, que el verdadero olivo es Jesucristo. Entonces yo vengo de ahí. Entonces yo no vengo de Adán y Eva. Entonces como no vengo de Adán y Eva, no tengo que estarme pensando, ay, no, lo que hicieron Adán y Eva, esto y aquello. Ya yo no vivo en esa maldición. Mi cuerpo vive en esa maldición porque mi cuerpo todavía viene de allá. Pero recordemos que Dios me va a dar un nuevo cuerpo cuando Él venga. Jesús cuando venga me va a dar un nuevo cuerpo. Entonces no, ya este cuerpo igual va a pasar un día. Por eso tiene que morir. Por eso cada día se envejece. Porque este cuerpo, por eso Pablo dice, aunque el hombre exterior se desgasta. ¿Y cuál es el hombre exterior? El que la gente ve, este cuerpo. El hombre interior se renueva. ¿Cuál es el hombre interior? El espíritu y el alma, eso es interno. Pero el hombre que la gente ve, que es ese cuerpo, se va desgastando. Pero interiormente nosotros vamos siendo cada día más jóvenes. ¿Sí? Vamos antes restaurándonos hacia Cristo. Pero respecto al Hijo, dijo, tu trono, oh Dios, entonces el Hijo, el que vino en carne, es Dios, sí. Jesús, aún viniendo humano, seguía siendo Dios, tenía esas dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso recibía adoración. Tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Amaste la justicia, aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. O sea, el Padre le está hablando al Hijo y le está diciendo, tú, Señor. Por eso David dice el Señor a mi Señor. Está el Padre y está el Hijo. Y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra, o sea, ya existía Jesús, ya existía el Hijo. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura. Como un manto los enrollarás y como vestiduras serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea, está aquí está hablando de la eternidad del Hijo. Todo eso le dijo el Padre al Hijo. Pero respecto al Hijo, dijo, tu trono, oh Dios, entonces el Hijo es eterno. Siempre ha existido. Y dice, tú eres el mismo, tus años no acabarán. O sea, Jesús ya existía desde antes. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus para el servicio, enviado para ayudar a favor de los que van a heredar salvación? Es decir, los ángeles son espíritus que nos sirven. Pero Dios, Jesucristo, es el Hijo de Dios que creó todas las cosas junto al Padre. Dios, Jesucristo, siempre ha existido. Siempre ha existido la eternidad del Hijo. El Hijo es eterno. Es eterno al igual que el Padre. No puede haber un Padre eterno sin un Hijo eterno. Los que niegan la eternidad del Hijo, pues están negando también al Padre. Porque el Padre, Dios es Padre, siempre ha sido Padre, porque siempre ha tenido su Hijo. Solamente que lo engendró humanamente cuando envió a Jesús a la tierra, cuando introdujo a su primogénito a la tierra. Ahí dice, introdujo al primogénito. ¿Qué es introducir? Traer algo que ya estaba en un lugar, estaba en el terreno espiritual, lo trajo al terreno físico. Estaba en el espíritu y lo trajo a lo físico. Por eso pudimos ver al Hijo físicamente. Por eso ya podemos ver. Por eso el Señor dice, es imposible que tú ames a Dios si no amas a tu hermano que lo ves. ¿Y cuál es ese hermano que tú ves? Jesús. O sea, si tú ves a tu hermano Jesús que él vino humano, ya podrás reconocer al Padre y podrás amar al Padre. Pero si no amas a Jesús humano, no podrás ver al Padre. No podrás. No podrás.
Porque como lo dice el Hebreos al principio, Jesús es la imagen del Padre. No tienen que hacer imágenes de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Eso no significa ser imágenes de Jesús, porque en ninguna parte de la Escritura dice cómo es Jesús, porque eso no es la imagen de que Dios quiere. Dios quiere que tengamos a Jesús en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en lo que hablamos, tener presente siempre a su Hijo. Bueno, mis amados, espero que estas palabras les bendiga a ustedes y a mí también. Que tengan un feliz día.